¿Cómo es posible que exista Dios y existan personas, e incluso inocentes, que estén sufriendo? Soy el Padre Pablo y estás viendo la serie Encuentro con la Palabra. Y te invito a que juntos, meditando el Evangelio, podamos responder a esta pregunta. Comencemos. Suelo contar la anécdota que me pasó una vez cargando combustible. La de ese muchacho que cuando me vio que era sacerdote me miró con mirada desafiante y me preguntó: con todo el mal que hay en el mundo, con toda la gente que sufre, ¿usted todavía cree en Dios? Una anécdota que jamás me voy a olvidar en mi vida y que siempre me hizo pensar, puesto que el dolor, el sufrimiento, la cruz, la presencia de esta realidad en la vida de los hombres tal vez sea el mayor de los cuestionamientos de la presencia de Dios en nuestra vida. Dice el Evangelio de hoy: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. La cruz es el signo del amor de Dios. Dios sufrió por nosotros. Dios asumió en su vida todo el sufrimiento y los sufrimientos más atroces que el ser humano puede pensar e imaginar. No solamente Jesús sufrió los dolores físicos, sino que también sufrió los dolores morales, que yo no sé a veces qué es lo que duele más, si el dolor físico o el dolor moral. La deslealtad, la falta de agradecimiento, la falta de gratitud, la soledad en los momentos difíciles de nuestra vida, de aquellos amigos, entre comillas, que no están. Todas esas realidades Jesús las sufrió. A veces nosotros nos quedamos con la imagen de Jesús en la cruz y sus dolores físicos. Es cierto que la muerte de Jesús en cruz fue atroz, una tortura. Jesús muere ahogado, muere asfixiado, así dicen los médicos, luego de ser flagelado de una manera también brutal. Jesús en su carne experimentó lo que significó sufrir, pero también Jesús, Dios en Cristo, porque Cristo es Dios, también sufrió el dolor moral, la angustia interior de la soledad. En el momento, culmen y en el momento más álgido de su vida, sus amigos no estaban. Es más, lo habían negado. Pedro lo negó 3 veces. Se dispersaron todos, lo dejaron solo al maestro. Las multitudes que comieron del pan, los que se beneficiaron con los milagros que él realizó, allí no estaban. Estaba solamente Jesús, en una soledad terrible, y eso también fue parte del dolor. Cristo sufrió, Dios sufrió también. Y esta es la primera respuesta, y tal vez la más profunda, al problema del dolor en la humanidad. Dios experimentó, Dios sabe, conoce, vivió y sigue viviendo, porque Cristo sigue padeciendo en cada una de las personas que llevan una cruz. Y eso qué consuelo que nos da. Qué consuelo nos da saber de que el Señor está sufriendo con mi cruz. Y es un consuelo, en primer lugar, porque cuando uno sufre con alguien, comparte el dolor. Y Cristo quiere llevar mi cruz. Cristo dice: no vas a llevar la cruz solo, no vas a llevar la cruz sola, la vamos a llevar juntos. Yo estoy a tu lado, llevando con vos la cruz. Y tal vez sea la cruz inesperada,
como la cruz del Cirineo. ¿Te acordás? Aquel que volvía de su trabajo, cansado, e iba a su casa a descansar. Y seguramente a vos y a mí, y yo diría a millones de personas, en esta pandemia le pasó lo mismo. Volvían cansados de su trabajo para reponer fuerzas y de un día para el otro, porque fue así, creo que fue jueves 19 de marzo, de un día para el otro apareció la cruz. Comenzó la cuarentena. La cruz inesperada. Nos topamos como el Cirineo con la cruz. Tal vez lo que nos faltó ver o nos falte ver, que es la cruz de Cristo, que no es cualquier cruz. Esa es la cruz de Cristo, que Cristo también está llevando esa cruz. Es la cruz tal vez de un desconocido, porque el Cirineo volvía, ¿quién era Jesús? Y lo obligaron a llevar la cruz, como te obligaron a vos y como me obligan a mí cada vez que tengo que llevar la cruz. Porque la cruz es como una obligación. No la tenés prevista, no la queremos, obviamente. Y sin embargo, las circunstancias de la vida muchas veces hacen que la tengamos que llevar, obligadamente, que la tengamos que cargar. ¿Y sabés qué hacemos ahora? Le preguntamos al Cirineo. Esa cruz obligada, esa cruz que no tenías prevista llevar, ¿no tendrá algo que decirte? La cruz que estamos llevando en este momento, porque todos estamos llevando esta cruz, de alguna manera, a todos nos ha afectado. Es la cruz inesperada, es la cruz que no buscamos, y es la cruz que sale a nuestro paso, como el Cirineo. Pero esa cruz nos quiere decir algo, porque esa cruz también la está llevando Jesús, con nosotros. Cristo llevó la cruz, tu cruz y la mía. Por lo tanto, lo primero, junto a tu cruz está el Señor. O mejor dicho, en tu cruz está el Señor. Él la está llevando junto con vos, junto conmigo. Y eso nos da mucho consuelo. Qué distinto que es estar solos que estar acompañados. En estos días meditaba, ¿qué nos va a sacar de la angustia? ¿Qué es lo que va a dar sentido a nuestra vida? ¿Una teoría? ¿Un consejo? ¿Un consuelo? No. Lo que puede realmente transformar nuestra existencia es una presencia. Y Jesús está presente en nuestras cruces. Cristo llevó la cruz. Cristo está llevando tu cruz, mi cruz. Y en su muerte, en la cruz, pero en su resurrección, nos revela el sentido profundo de esa cruz. Nos muestra que la cruz no es inútil. Nos muestra que la cruz es salvífica. Jesús nos libera de la cruz, ciertamente, pero no eliminando, digamos así, los efectos dolorosos de la cruz, sino que nos libera de la cruz dándole un sentido sobrenatural, un sentido de resurrección. La resurrección pasa por la cruz. La vida con mayúscula pasa por la cruz. ¿Y cuál es esa vida con mayúscula que pasa por la cruz? Sí, ciertamente, es la vida eterna, la vida de la gracia. Jesús al morir en la cruz expiró. ¿Y sabes qué significa ese expirar? Ese expirar es el Espíritu Santo que Jesús en el momento de su muerte nos entrega. En la cruz Jesús expira el Espíritu Santo. No es simplemente el último aliento del Señor. Sí, biológicamente lo es, pero simbólicamente, profundamente, viene consignado en la Escritura. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir? Que la muerte de Cristo nos mereció el Espíritu Santo. La cruz de Cristo es camino, vehículo del Espíritu Santo. Hoy tu cruz, hoy mi cruz, la tenemos que transformar a través de Cristo en Espíritu Santo, en gracia de Dios, en esa fuerza que vos la sentís, que yo la siento en mi vida.
en esa luz que es el Espíritu Santo que nos ilumina, que nos hace ver la vida de otra manera distinta. Cristo le da un nuevo sentido a la cruz. La hace causa de redención, causa de Espíritu Santo. Y cuando uno encuentra estas razones, cuando uno se da cuenta de esto, cuando uno se da cuenta de que este no es tiempo perdido, de que este es tiempo de gracia, tiempo de espíritu, tiempo de fuerza y de presencia de Dios en la vida de los demás, uno, claro, dice, entonces la cruz no es tan mala. Porque el problema de la cruz no es la cruz, es el sinsentido de la cruz, es el dolor por el dolor, el sufrimiento por el sufrimiento. Si nosotros los seres humanos asumimos muchos sufrimientos, muchas exigencias, ¿por qué las asumimos? Y las asumimos porque le encontramos un sentido. A mí un sufrimiento que, por ejemplo, me llama la atención, ¿no? Que es muy típico de las mujeres, pero también de los varones. Yo no pertenezco a esa generación, no tengo nada contra esto, ¿no? Que son, por ejemplo, los aritos. ¿Vieron los aritos? Los piercing, los aritos que se hacen. No sé, será que yo soy un poco cobarde para las vacunas y todas esas cosas, ¿no? Pero claro, si hacerte una perforación por una cuestión estética, la gente dice, me la hago, ¿qué problema tengo? Incluso se perforan el labio, hasta la lengua se perforan. A mí eso ya me hace sufrir mucho con solo pensarlo, ¿no? Pero bueno, es que tiene un sentido ese sufrimiento. No tienen problema. Es un sufrimiento que no es en vano. Entonces, ese pequeño ejemplo que te acabo de dar nos revela que el problema del hombre no es sufrir. El estudiante que se priva de una salida, que se queda hasta altas horas de la noche estudiando, que hace sacrificios económicos para poder aprobar y recibirse, está llevando también una cruz. Pero es una cruz que lleva con alegría, porque tiene sentido. Tiene sentido no salir con mis amigos, tiene sentido reducir el tiempo de sueño, tiene sentido hacer este esfuerzo, correr de acá para allá. Hay chicos que realmente son heroicos, ¿verdad? Porque trabajan, estudian, sostienen un poco a la familia, hacen esos esfuerzos terribles. Y uno dice, ¿por qué tanta cruz? Porque vale la pena. Me quiero recibir. Quiero cumplir con mi vocación. Y hacen ese esfuerzo. El problema del dolor y de la cruz no es la cruz en sí. El problema es el sinsentido. Y Cristo nos dice, le he dado a la cruz un sentido sobrenatural, un nuevo sentido, un sentido redentor. La cruz es gracia de Dios. Y creo especialmente que aquellos que la llevan de un modo más agudo, que todos la llevamos. En algún momento de la vida a todos nos tocó experimentar la crudeza de la cruz. O alguno de ustedes tal vez la está experimentando en este momento. ¿La cruz física o la cruz espiritual? Saber que esa cruz no es inútil. Que esa cruz se puede transformar en oración. Que toque el corazón, que abra la mente, que transforme las vidas de las personas. Me preguntaba este hombre, ¿usted cree en Dios con todo el sufrimiento que existe en el mundo? Claro que creo. Porque si Dios no existiese, el mundo sería una tragedia. Pero como Cristo existe, el mundo no es una tragedia. Porque Cristo sufrió la cruz y porque Cristo sufrió y resucitó pasando por la cruz tiene un sentido que se llama vida. Vida eterna, pero también vida para el hoy de mi vida. Dios existe, y menos mal que Dios existe, porque si Él no existiese, ahí sí que estaríamos en una profunda tragedia, en un profundo y grandísimo problema que no tendría solución, como no lo tiene para tanta gente que no tiene fe. Por eso, vos y yo que tenemos fe, ese regalo inmerecido que hemos recibido de parte de Dios, le decimos al Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos liberaste de la cruz,
No porque nos liberaste de la cruz sacándonos la cruz, porque le diste un nuevo sentido, porque transformaste la cruz en vida. Y a partir de ahora vos y yo sabemos que cada vez que llevamos la cruz, estamos engendrando vida. Vida para este mundo y también vida eterna. Amén. Gracias por tu visita. Recordá suscribirte y tocar la campanita para no perderte nuevos videos y series. Si tenés interés en algún tema, déjalo en los comentarios. Regálame un me gusta al video y compartilo para apoyar la evangelización. Nos vemos en el próximo encuentro con Jesús. Dios te bendiga. Chao.